Dios le bendiga, amados. Una vez más estamos con ustedes para llevarle la palabra del Señor, esperando que sea, como siempre, de bendición a su vida. Pues ese es el propósito, de que usted aprenda, crezca y examine. Primeramente quiero darle gracias al Señor por hoy abrimos la iglesia por primera vez después de tanto tiempo cerrada, y fue de gran gozo poder ver de nuevo a todos los hermanos que componen la iglesia, el tabernáculo del Espíritu Santo, el cual por las misericordias de Él me ha puesto como el pastor de la misma. Y uno se siente muy contento porque es otra puerta abierta después de tantos días viviendo bajo esta situación de esta pandemia que agobia literalmente el mundo. Quiero decirles que las enseñanzas que yo le imparto, yo entiendo que muchas veces para muchas personas es un poco difícil entenderla. No se olvide de que estas son enseñanzas avanzadas, no son enseñanzas elementales que tal vez usted está acostumbrado a escuchar en sus iglesias. Y para decirle la verdad, me tomó a mí muchos años, 14 años, estudiando en varias universidades lenguajes semíticos, donde tuve que estudiar arameo, griego, hebreo y raíces semíticas para poder enseñar o predicar a este nivel. Y a veces hay personas que crecen en iglesias que su enseñanza es mediocre, y cuando se confrontan con enseñanzas avanzadas, pues su mente no está capacitada para entenderlo. Y es ahí, como dice el apóstol Pedro, que las cartas de Pablo que él escribía era muy difícil para entender para muchos, y que torcían las enseñanzas del apóstol Pablo. Pues usted tiene que aprender a desarrollar su mente. La mente usted tiene que entrenarla para que usted pueda, amén, pues aprender a otro nivel, si es que usted quiere llegar a otro nivel. Porque de otra manera se va a quedar siempre, ¿cómo se llama? En una profundidad muy pequeña. En este momento, esta noche, esta tarde, como usted le quiera llamar, porque es noche para alguno, tarde para otro, mañana para otro, porque no sé en qué país usted está. Voy a hablar de un tema que usted, estoy casi seguro que nunca lo ha escuchado. Sí ha escuchado los errores que se enseñan de esto, y es mi propósito en este momento de predicación y de estudio, aunque cuando yo estoy aquí, son clases que yo realmente le doy. Yo predico en mi iglesia. En la iglesia yo doy mis mensajes de predicación bien avivado, mucho movimiento del espíritu y cosas así, pero aquí es para enseñarle a usted. Y yo sé que muchas veces usted ha escuchado este error y lo seguiré escuchando, porque aunque después que yo termine esta clase, muchos en su propia confusión seguirán creyendo su confusión. Pero en esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos 1:4, Romanos es una de las cartas más poderosas del apóstol Pablo. Pablo era un erudito, un hombre que Dios llamó, un hombre que tenía tendencias de Heráclito, amén, y era un hombre que en Grecia, en el Areópago, le llamaron espermalogos. Espermalogos viene de esperma y logos, uno que siembra la palabra. Ese fue el título que le pusieron a Pablo allá en Atenas.
Romanos capítulo 1, versículo 4. Quiero que mire bien y esté bien atento. Tome nota, porque si no va a seguir confundido y hasta va a decir, quién sabe, el pastor está confundido, pero no, yo sé lo que yo hablo y lo que yo enseño, ¿ok? Me tomó, vuelvo y repito, 14 años de mi vida prepararme en estas áreas semíticas. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 4, donde dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. Y es ahí donde yo quiero hablar a ustedes de los dos tipos de cuerpos que existen bíblicamente. Y que la gente por una razón u otra los confunde. Alabanza el nombre del Señor. Primero está el cuerpo de resucitación. Escúcheme bien. Resucitación. Resucitación no es resurrección. Repito, resucitación no es resurrección. Ahora, la palabra que el griego usa, alabanza el nombre del Señor, agazugonosis, significa claramente resucitación. ¿Qué es resucitación? Resucitación es cuando el Señor levanta a una persona de entre los muertos y viene con su cuerpo natural. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso, no hace mucho tiempo yo hablaba de este tema, pero en otra dirección, el caso de Lázaro. Lázaro tuvo una resucitación. Lázaro no fue resucitado, ¿ok? Y quiero que entienda esto porque le voy a explicar bien esto. La resucitación, Jesús llamó a Lázaro de entre la tumba, salió con el propio cuerpo que tenía antes de morirse, pero Lázaro volvió a morir a los 7 años, después que Jesús lo resucitó. Ahora, es importante que usted entienda claramente que la resucitación, alabanza al nombre del Señor, es la que se habla mucho en la Escritura. Tenemos, por ejemplo, la niña, que también hablábamos hace poco tiempo de ella, fue resucitada. La niña no fue resucitada. Y le voy a explicar estas dos cosas claramente. Tenemos, por ejemplo, el joven, creo que usted se acuerda, que hablábamos la semana pasada, si no me equivoco, de que iba rumbo al cementerio. Y Jesús se detuvo, tocó el féretro y Jesús resucitó al joven. El joven se levantó con su propio cuerpo, pero años más tarde, por supuesto, volvió a morir, porque su cuerpo era un cuerpo de resucitación, no de resurrección. Tenemos entonces la palabra, se acuerda del profeta Eliseo, que también oró por aquel jovencito, y el Señor los resucitó, no los resurrectó, los resucitó. Ahora, ¿cuántos cuerpos de resucitación hay en la Escritura? Hay varios. En el Antiguo Testamento hay algunos, y en el Nuevo Testamento marcadamente hay otros más. Tenemos, por ejemplo, el joven que le mencioné que iba rumbo al cementerio, Lázaro, también la niña Euticos fue resucitado, se cayó del tercer piso, alabanza el nombre del Señor. Dorcas fue resucitada cuando el apóstol Pedro llegó y oró por ella en medio de las viudas que había allí. El punto que quiero hacerle es que usted no puede confundir un cuerpo de resucitación con un cuerpo de resurrección. Y ya le expliqué que la raíz para resucitación, agazugonosis, significa un cuerpo, amén, de resucitación. Que el Señor lo levantó, salió de entre los muertos y que luego volvió a morir. Ahora, ¿cuántos cuerpos existen en la Escritura de resurrección? De resurrección solamente hay un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, que fue resucitado.
Jesús no fue resucitado, fue resurrectado. Y usted escucha mucho en los altares, principalmente en estos días donde se predica mucho acerca del Calvario, de que Jesús, dice la palabra, la gente dice, oh, Jesús resucitó. Eso es un error. Jesús resurrectó. Decir que Jesús resucitó, usted lo está haciendo igual, amén, a la resucitación de Lázaro, a la resucitación del joven, de la niña, igualmente de aquellos muertos que los profetas levantaron en el nombre del Señor, como Elías y Eliseo. Ahora, es importante que usted entienda esto, porque solamente existe un cuerpo de resurrección. El cuerpo de resucitación se vuelve a morir. Lázaro se volvió a morir, como le acabo de explicar. Murió 7 años más tarde de la primera resucitación. Y Lázaro tiene una gran bendición. Lázaro va a ser uno de los pocos hombres bíblicos que fue resucitado y que va a ser resurrectado. O sea, él va a tener las dos. ¿Ok? Nosotros, a menos que muramos y el Señor nos resucite, esperamos solamente uno, que es la resurrección de entre los muertos, como el apóstol Pablo enseña. Entonces, decir de un altar que Jesús resucitó es un disparate. ¿Ok? Usted diga Jesús resurrectó. Porque el cuerpo de resurrección tiene diferentes maneras y formas que el cuerpo de resucitación no tiene. Y estos son los errores que yo quiero sacarlos a usted. Porque usted está viviendo toda la vida escuchando a su pastor decir algo que no es bíblico. Y ahora si usted va y le dice a su pastor, mire pastor, Jesús no resucitó, él fue resurrectado, él se va a confundir. Él se va a confundir porque no entiende esto. Principalmente no entiende en qué manera se escribió. El que fue un artista, por decirlo así, hablando de este tema fue el apóstol Pablo. A través de sus cartas de los Corintios, Romanos, él explicaba todo esto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo que fue resurrectado y un cuerpo que fue resucitado? Bueno, las mismas palabras que usa el Espíritu Santo en el griego, por ejemplo, anastasia es ser resurrectado. Jesús fue resurrectado. Yeshua Cristo, anastasia tonecrón, para hablar exactamente. Jesucristo fue resurrectado de entre los muertos. Pero Lázaro no. Puede usar la segunda palabra. Lazarus, egeiró, tonecrón. Lázaro fue resucitado de resucitación de entre los muertos. Entonces, usted tiene que aprender y conocer la palabra. Yo le digo esto porque esa es mi área. 14 años en estas cosas. Usted se podrá imaginar. Ahora, por eso es que muchas veces gente que no escucha mensajes así y definiciones así, pues se vuelven hasta locos. Dicen, ¿pero qué está hablando el pastor? El pastor está hablando lo que la palabra enseña. Hay dos cuerpos diferentes, resurrección y resucitación. Y Jesús, cuando vuelva por la iglesia, no viene a hacer resucitaciones. Jesús va a venir a hacer resurrecciones. El cuerpo de resurrección no se vuelve a morir jamás. ¿Ok? Y solamente hay uno, el de Jesucristo. Cuando Jesús compró, por decirlo así, el derecho a Satanás, la palabra es apalchomai, ¿ok? Apalchomai, que fue una compra legal. Esa compra legal fue sellada con sangre. Y por eso fue que Jesús derramó su sangre, amén, en el Gólgota, aquel 14 de abril del año 33. La temperatura estaba a 56 grados, por si usted está interesado en ese dato. Ahora, ¿qué diferencias hay que no tiene el cuerpo de resucitación? Pues usted sabe que cuando Lázaro salió de la tumba, que fue resucitado, no resurrectado, pues tenía limitaciones.
tenía limitaciones porque su cuerpo no era un cuerpo de resurrección. Era un cuerpo, ya le he dicho varias veces, de resucitación. Ahora, ¿qué la palabra a mí me enseña para diferenciar entre el cuerpo de resurrección, que es el único que existe, el de Jesús de Nazaret, que será el ejemplo que todos los santos, los redimidos verdaderamente por el Señor, van a recibir cuando el Señor venga por el arrebatamiento de su iglesia? Seremos resurrectados, no seremos resucitados. Apréndase eso. Seremos resurrectados, no resucitados. Alabanza el nombre del Señor. Si usted no se aprende estas cosas temprano, usted va a seguir siendo el mismo que ha sido hasta ahora en la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, una de las plataformas diferentes que tiene el cuerpo de resurrección que Lázaro no tuvo, por ejemplo, porque Lázaro fue resucitado, no resurrectado. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, mire su Biblia y mire los versos claramente. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. Para que usted vea una de las características del cuerpo de resurrección, ¿ok? De Anastasia tonecrón. No es un cuerpo de anazugonosis tonecrón. Mire esto, hablando del Señor, para que vea una característica del cuerpo de resurrección. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este siglo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en toda potestad. Pero recibiréis poder, este es Jesús hablando en letras rojas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, dice la palabra del Señor, fue alzado y le recibió una nube y le cubrió de sus ojos. El cuerpo de resurrección no está sujeto a las leyes de gravedad. Repito, el cuerpo de resurrección no está sujeto a las leyes de gravedad. Usted se sube a un árbol y se cae, viene derechito para el piso, porque la fuerza de gravedad lo ala. El cuerpo de resurrección no tiene eso. O sea que aquí vemos con testigos que Jesús, yéndose por encima de la ley de gravedad, se elevó, dice la palabra que se elevó, y subió al cielo, ¿ok? Y que una nube le cubrió. Pero Lázaro no estaba sujeto a las leyes de gravedad, estaba sujeto a las leyes de gravedad. Lázaro, como no fue resucitado, fue resucitado, no se confunda, ¿ok? Estaba sujeto a la ley de gravedad. Esa es una diferencia que hace del cuerpo de resurrección. ¿Por qué? Porque el cuerpo de resurrección no puede estar sujeto a las leyes de gravedad cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. O sea, que las tumbas se van a abrir en los cementerios y a abrirse los cuerpos, amén, que Jesús escogió, del que va a ser levantado, resucitado, no pueden ser sostenidos por las leyes de gravedad. Va a subir como subió al cielo. ¿Se da cuenta? Cuando la niña caminaba, que había practicado la resucitación con ella, no estaba sujeta a la ley de gravedad. Alabanza el nombre del Señor. Eso es importante que usted entienda esto. Le digo esto para cuando usted escuche a esos predicadores de 5 y 10 que dicen usted, Jesús resucitó. Diga, usted es erróneo. Usted es erróneo 1000 veces. Porque Jesús no resucitó, Jesús resurrectó. ¿Quiere saber de alguien que fue resucitado? Lázaro fue resucitado. La niña. El niño allá con el profeta Elías. Pero no Jesús. Porque Jesús mantiene el único cuerpo que existe
que existe en él, que es de resurrección. No está sujeto a las leyes de gravedad. Y es un cuerpo que tiene muchas otras cualidades que el cuerpo de resucitación no tiene. Usted ve, estos son los detalles que muchas veces, como yo entiendo, que ellos no entienden estos detalles. El primero que aparece con una enseñanza así trastornada, pues usted le cree. Porque su iglesia nunca maduró espiritualmente ni mentalmente para entender ciertas cosas. Ahora, ¿qué más pudiéramos decir del cuerpo de resurrección en diferencia al cuerpo de resucitación? Vaya conmigo a la palabra, a Juan 20, mire su Biblia, Juan capítulo 20, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Ahora quiero que mire, alabanza en nombre del Señor, los versículos 24 al 26. Juan 20, versos 24 al 26. Mire la palabra del Señor, para que usted entienda bien esto. Pero Tomás, uno de los discípulos, toma uno de los 12, llamado, que era uno de los 12, llamado Dídimo, que significa gemelo, ¿ok? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese es Tomás. Tomás era el discípulo con la mente científica. Era un hombre que le gustaba. Mucha gente ha juzgado a Tomás. Pero Tomás era el discípulo que le gustaba analizar todas las cosas. Él no era ese hombre que primero que dijera algo ellos iban a creer. Tomás era bien específico. Ahora mire esto. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro con ellos en el cuarto y Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. No se olvide de eso. Y dice la palabra del Señor. Y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Aquí tenemos una situación. Los discípulos están en ese lugar. Tienen las puertas cerradas por temor a que los andan buscando para matarlo. Jesús llega y entra. Estando con las puertas cerradas, el Señor se metió. ¿Qué significa eso? El cuerpo de resurrección no está sujeto a la materia. Repito, el cuerpo de resurrección no está sujeto a la materia. El cuerpo de resucitación está sujeto a la materia. Cuando Lázaro iba a entrar a la casa, tenía que abrir la puerta. Cuando el joven, aquel que fue levantado por el Señor, llegó a la que tenía que abrir las puertas. Él no podía pasar. Porque Lázaro tenía que estar sujeto a la materia. Y todos los demás muertos que habían sido resucitados. Entonces, cuando uno tiene el cuerpo de resurrección, que solamente hay uno, el de Jesús de Nazaret, por eso es que Jesús entra y sale y no necesita puertas, ni muralla, ni paredes, ni nada. Él entra y sale con el cuerpo de resurrección. Nosotros tenemos que abrir la puerta porque nuestro cuerpo no está sujeto a esas dimensiones. Y por eso es importante que usted entienda, wow, con razón ahora yo entiendo una de las características que vamos a tener nosotros el día que Jesús nos resurrecte en el arrebatamiento de la iglesia. No pueden haber barreras, ni barreras en la atmósfera, ni en la estratosfera, ni nada de esas cosas. Vamos derechito. ¿Por qué? Porque estas cosas que sujetan al hombre, si yo quiero entrar a otro lugar, tengo que abrir la puerta. ¿Ve? Porque no tengo un cuerpo de resurrección.
ni tampoco lo tengo ahora de resucitación, porque hasta la fecha no me he muerto. Usted me ve que está hablando con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que entiende estos principios? Porque estos principios son los que lo van a sacar usted de ese evangelio mediocre de 5 y 10 que usted viene escuchando hace tiempo y sigue repitiendo y repitiendo, y usted escucha a su pastor que quizá ama a Dios, que tenga amor por el Señor, pero no está educado a ciertas dimensiones. Ahora, ¿qué más nos enseña la palabra que el cuerpo de resurrección tiene, que el cuerpo de resucitación no tiene? Lucas 24. Vaya conmigo a Lucas 24 para que vaya entendiendo estos principios, ¿ok? Lucas 24, mire el verso 13 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor. Esto eran cuando iban para el camino de Maús, ¿ok? Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre él de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Jesús, de lo invisible, mire esto, se puso visible. Una característica del cuerpo de resurrección. De lo invisible se puso visible y se paró junto a ellos. Pero el cuerpo de resurrección tiene otra cosa. Y es que el cuerpo de resurrección decide si tú quieres ser conocido o no. Jesús toma otra forma. La Biblia dice, mire esto, versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El cuerpo de resurrección tiene algo que no permite a la gente que tú le conozcas o que le conozca, uno de los dos. Y luego dice la palabra del Señor, mire claramente esto, ¿ok? Le digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? No sé, que el cuerpo de resurrección tiene la habilidad de conocer tus sentimientos, ¿ok? Después que fue Cristo muerto y se fue resurrectado y salió de la tumba, ¿ok? Porque en este momento ya estaba resurrectado, él puede conocer las emociones de un ser humano, implicando que en el día de arrebatamiento es posible que los que se han levantado van a tener esa misma característica, pero no simplemente lo deja. Mira el versículo 27 al 31. 27 al 31, mismo capítulo, 27 al 31. Dice la palabra del Señor, mire esto. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El cuerpo de resurrección tiene esa cualidad que la tuvo Jesús, que la vamos a tener nosotros, que vamos a saber las escrituras completas, de memoria, sin necesidad que nos las enseñen. Eso lo tiene el cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección no tiene eso. Lázaro quería aprender palabras, tenía que aprenderla. Pero el cuerpo de resurrección no. Ya viene con esa plataforma. ¿Ok? Así que en el cielo todo el mundo sabrá la Biblia del derecho y al revés, porque ya va en el cuerpo de resurrección. Ahora mire lo próximo, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, mire esto, a quedarse con ellos, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí le dijeron, mira Jesús, entra, es tarde, y la costumbre enseñaba que si una persona foránea llegaba a tu casa a esa casa, tú le permitiera albergue. Alabanza el nombre del Señor. Mire la palabra del Señor, versículo 30. Es importante que usted entienda esto. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa,
Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, mire lo que pasa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Ahí está. Ellos ni cuenta se dieron. Él cogió el pan, hizo una santa cena, es lo que hizo él. Un pacto entre ellos y él. Pero ellos ni cuenta se daban, porque es muy difícil tú identificar un cuerpo de resurrección, porque viene perfecto. Ahora mira la palabra del Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos. No era que ellos tenían los ojos cerrados, pero el cuerpo de resurrección hace que tú le conozcas o no. Esa facultad no la tenía Lázaro, ni ninguno de los muertos que murieron, porque ya usted sabe de memoria que el único cuerpo de resurrección es el cuerpo del Señor Jesús. Ese es el cuerpo ejemplo que todos nosotros vamos a tener un gran día si somos levantados con él. Ahora mire esto. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Se da cuenta? Ellos no le reconocían hasta que él se dejó reconocer. ¿Ok? Y dice, mas él se desapareció de su vista. Él se desapareció de su vista. Lázaro no se pudo desaparecer de la vista de nadie, porque su cuerpo era un cuerpo de resucitación, no un cuerpo de resurrección. Pero aquí se desapareció de su vista. Y ellos, pues claro, por supuesto, se asombraron, dijeron, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El cuerpo de resurrección te abre las escrituras. Por eso es que Jesús, como cuerpo resucitado, la sabía completa desde el principio hasta el fin. Ahora, he sacado este tiempo para enseñarle que usted tiene que salir ya del engaño, que le sigan enseñando mes tras mes y año tras año que Jesús resucitó. Jesús resurrectó, ¿ok? Las mismas palabras griegas lo enseñan. Anastasis se aplica al cuerpo de resurrección. Anastasis, pero la palabra anastasugonosis habla del cuerpo que ha sido de resucitación. Pero lastimosamente, como hacen las traducciones al español, al inglés o cualquier lenguaje, muchas terminologías no son aplicadas. Y todavía con eso, usted va a encontrar algunos textos en el Nuevo Testamento que en vez de decir resurrección, va a decir resucitó, cuando las dos palabras son completamente diferentes. Amén. Bueno, quiero orar por ustedes. Y queremos darle la gloria al Señor porque nos están escribiendo bastantes personas haciendo preguntas y nos alegramos de eso, pero queremos que usted aprenda palabra. La misión que Dios me ha dado, entre otras, es enseñar la palabra bíblicamente y sacarle usted de ese hoyo que usted se encuentra escuchando pastores mal enseñados, evangelistas mal enseñados o personas que no tienen la educación avanzada bíblicamente y no le pueden explicar ciertas cosas. Así que quiero orar por ustedes. Padre amado, te damos la gloria y la honra por tu amor, por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada persona al alcance de mi voz. Mira a los enfermos, aquellos que están enfermos en los hospitales. Visítalos, Señor amado. Te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques de una manera especial y que, Dios mío, tu palabra que está siendo esparcida por tu Espíritu Santo toque miles y miles y miles de personas, que puedan abrir obras, iglesias para ti, que tú te glorifiques de una manera especial. Y Dios mío, mira a aquellos, Dios mío, que no entienden tu palabra, dale la sabiduría de tu Espíritu de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Para mí ha sido un placer, amén, llevaré la palabra del Señor para que usted vaya creciendo de una manera especial. Alabanza en nombre del Señor. Tenemos aquí algunas anotaciones. Marixa Echevarría de San Pedro Sula en Honduras está enferma. Gabriel Navas Hernández, amén. También vamos a orar por usted. Padre, mire estas personas que he nombrado. Sana la enfermedad que ellos tengan, poniendo tu mano de una manera especial. Glorifícate. Amén. Hay una persona que se llama Violeta. Violeta. Esta persona Violeta tiene también una enfermedad. Y Violeta llora mucho por esta situación. Déjame decirte que humíllate ante el Señor, dobla rodillas ahí en la soledad de tu cuarto, porque el Señor quiere hacer algo contigo. Quiere sanar tu vida de una manera especial. También aquí hay, no sé si es un joven o un señor de mediana edad. Amén, Guillermo. Guillermo, tú le servías al Señor. Es más, tú predicabas. Tú llegaste a predicar. Pero tú te apartaste del Señor. Y ahora tú estás en una situación que has caído en el alcohol. Regrésate a la casa de Jehová. Busca su presencia para que el Señor haga en tu vida un milagro. Y si Él te permite nuevamente predicar su palabra, dale la gloria a Él. Hay un niño que se llama Lorenzo. Este niño tuvo un accidente en una bicicleta. Aparentemente un auto le pegó, le golpeó, y este niño quedó herido. Lorenzo. Así que voy a orar por ti también, Lorenzo. Mira este niño, Jehová, este joven, quien quiera que sea, Lorenzo, que tuvo esta situación. Visítalo. Toca su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Le queremos decir, amado, que si usted es una de estas personas que el Espíritu Santo nos muestra y usted recibe sanidad, pues escríbanos, déjenos saber, porque queremos darle la gloria siempre al Señor. La paz de Dios con ustedes y la bendición de Jehová abunde con ustedes. Este es su hermano y amigo el pastor Lorona, que los ama y queremos seguir orando por usted. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.